el dibujo de la subida a la perfección, no porque sea importante o porque yo sepa dibujar, sino porque el asistente trajo una fibra que se llama permanente. Permanente. Por eso no la pudimos borrar. Bien, vamos a tratar de... Para la próxima ya vamos a ver. Bien. Vamos a empezar con lo que San Ignacio llama principio y fundamento. Lo vamos a enmarcar dentro de las 4 semanas que se llaman de los ejercicios. Primera semana, principio y fundamento, lo que vamos a ver ahora y vamos a ver un poquito mañana. El pecado, que es la ruptura de ese principio y fundamento, que es lo que pasa con el pecado, y la misericordia de Dios, que quiere volver las cosas a su lugar. Eso es lo que sería la primera semana, que nosotros la vamos a hacer, cada semana va a durar menos de un día, pero bueno, así era el esquema de San Ignacio, ¿no? Primera semana, segunda semana, el seguimiento de Cristo, porque si Cristo es aquel que me redime, que me salva del pecado, me llama a seguirlo, y se empieza a ver la primera parte de su vida, que es el nacimiento, toda la vida oculta del Señor, porque en su vida nos va a ir enseñando cómo es esa vuelta al Padre, ¿no? Cómo es esa vuelta a ese camino de la perfección. Tercera semana, la pasión ocupó un lugar muy importante, sabemos que es parte de nuestra vida, por lo tanto, mirando al Señor, tenemos que encontrar el sentido de la pasión y de nuestra pasión también. Y la última semana, la resurrección del Señor, y la última meditación, contemplación para alcanzar amor. Eso es un poquito el esquema de los ejercicios espirituales. Entonces vamos a empezar, y esto siempre conveniente leerlo. Está en el punto 23 del librito de los ejercicios, y dice así esta parte que vamos a ver ahora, que es la primera parte. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a ver ese uso de las cosas que dice San Ignacio, o de las criaturas. Entonces, el hombre es creado para alabar, servir, hacer reverencia a Dios, y con eso salvar su alma. Esa es incluso nuestra felicidad, porque ¿vieron cuando alguien fabrica algo, fabrica un artefacto? El fabricante le pone ciertas normas. Dice, bueno, este artefacto tiene que funcionar con corriente 220, tal cosa, y si uno no cumple esas normas, el artefacto se va a romper, se va a quemar, no va a servir. Y con Dios y nosotros pasa exactamente lo mismo. Dios nos crea, Él es el creador, y Él pone en nosotros ciertas leyes que si nosotros no las cumplimos pensando que vamos a encontrar la felicidad en otro lado, nosotros nos destruimos. Destruimos ese plan que Dios tiene para nosotros y nos destruimos. Entonces, qué mejor que volver al principio, como dice San Ignacio, y decir, ¿para qué fui creado? Si Dios me creó para esto, en su infinita alegría y gozo, dijo la Trinidad, ¿por qué no crear seres para que participen de este gozo? Y ahí surgieron todos los seres puramente espirituales, ¿no? Los ángeles, querubines, serafines, todo lo que dice la Escritura, y nosotros, seres espirituales y materiales a la vez, solamente para hacernos partícipes de su divinidad y de su gozo intratrinitario. Por lo tanto, San Ignacio quiere que empecemos desde la base, desde el principio. Estos días justo leía, está acá, Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. El Señor le va a decir otra vez al pueblo de Israel, y es lo mismo que nos dice a nosotros: ahora Israel, ¿qué es lo que Yahvé tu Dios te pide?
sino que temas a Yahvé, tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames, y que sirvas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que hoy te mando para bien tuyo. Ahí está. Eso es lo que tenemos que volver. ¿Para qué hemos sido creados? Cumplir esa finalidad de nuestra creación para bien nuestro, para ser felices ya en la tierra y para ser felices por toda la eternidad. Por lo tanto, esa es lo que San Ignacio quiere que meditemos. Obviamente que es una meditación bastante difícil porque recién entramos al silencio, decíamos que venimos con el corazón lleno de cosas y que le va a costar frenar un poquito. ¿Vieron cuando uno frena el auto que se le van todas las cosas encima que tenía atrás? Bueno, así nos pasa a nosotros, hemos frenado, pero va a pasar un tiempito, mañana a la tarde, ahí el alma recién va a empezar a caer en el silencio, por lo tanto va a costar un poquito esta meditación y la de mañana. Y sobre todo porque son muy intelectuales, no hay nada para contemplar, como vamos a ver después en la vida de Cristo. Entonces son verdades que hay que ir, como decíamos hoy, masticándolas, rumiándolas, introduciéndolas al alma, tratando de ver qué hago, qué hice, y frente al Señor, ¿no? Entonces, 2 o 3 cositas que nos pueden ayudar en esta meditación. Primero, si dice San Ignacio que el hombre es creado, Dios es el creador y Dios es el Señor. Dios es el Señor. Y Señor, con mayúscula, significa dueño. Dios es nuestro dueño. Nosotros estamos acostumbrados a tratar con Dios muchas veces como si fuera un igual, un par a nosotros, y no como nuestro dueño, ¿no? Antiguamente las oraciones se terminaba diciendo por Jesucristo nuestro Dios y Señor. ¿Sí? Se recordaba en toda la oración. Jesucristo nuestro Dios y Señor. Bueno, eso lo tenemos que recuperar, porque por más que esté cerquita de nosotros, se haya hecho pan para nosotros, no deja de ser Dios y no deja de ser nuestro dueño, nuestro Señor. Por lo tanto, los derechos que tiene el Señor sobre nosotros, decía el padre Hurtado, un sacerdote, un santo chileno, San Alberto Hurtado, dice: ese derecho es total sobre todas las cosas de mi vida. Yo no puedo decir, Dios entra hasta este nivel, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, hace entrar a Dios en una parte de su vida? El domingo se acuerda de Dios, va a misa, lo hice entrar, pero después cuando llega el lunes, abre la puerta de su negocio, ahí ya no entra Dios. No, porque en el negocio yo me entiendo mejor con mis cosas, yo con unos numeritos que falseo, con otras cositas. No, Dios tiene que entrar también. Dios tiene que entrar en la política, evidentemente, porque regula la vida y el bien común de toda una nación. Tiene que entrar Dios. No dice, no, las cosas de Dios son un lado, las cosas de la política. Dios tiene que entrar en todas las realidades del ser humano. Dios entra en nuestra diversión también. Los chicos de hoy que van a divertirse y creen que la diversión es desenfrenarse en cualquier cosa, en tomar, como diciendo, Dios entra hasta acá, hasta mi uso racional, y después ya pierdo la razón. Y así me divierto. No, Dios tiene que entrar en nuestra diversión también. Por lo tanto, el derecho de Dios es total sobre todas las realidades de mi vida, sobre todas. Es el primero de todos los derechos, es el que primero tiene derechos sobre nosotros, ¿no? San Pedro va a decir cuando los primeros pasos que están dando en la iglesia naciente y que lo cascotean de un lado, va a decir, es necesario seguir primero a Dios antes que a los hombres. Sí, claro, porque es el primer derecho. Entonces, por más de que lo encarcelaran, que lo volvieran a torturar, lo que sea, es necesario seguir a Dios antes que a los hombres, porque es el primer derecho que Dios tiene. Y ese derecho es eterno, es decir, acá en la tierra y por toda la eternidad. Entonces nosotros somos los que tenemos que decidir bajo qué circunstancias nos va
el Señor a dirigir, porque el Señor siempre va a ser dueño nuestro, como es dueño de las almas que se perdieron y de los ángeles que se perdieron. En ellos reina por la justicia. En los demonios reina por la justicia. Nosotros tenemos que elegir bajo qué reinado, si entramos por la justicia o entramos bajo el reinado del amor y de la misericordia. Pero siempre ese reinado va a estar y va a ser eterno. No podemos sustraer un segundo y decir, no, voy a estar fuera del derecho de Dios. No, va a ser durante toda nuestra vida acá en la tierra y durante toda la eternidad. Pero ese Dios que es dueño nuestro nos ha revelado que es Padre, ¿no? Cuando el Señor, los apóstoles le piden que les enseñe a rezar, va a decir, cuando vayan a rezar, digan Padre nuestro. Por lo tanto, es alguien que, como decíamos hoy, sabe de nuestras limitaciones, sabe lo que podemos darle, no le podemos ocultar nada, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón en lo más profundo, y con esa sabiduría y con ese amor de Padre nos va a ir guiando, y nos va a ir esperando, y nos va levantando, y nos va acompañando en el camino, porque es Padre, ¿no? Dice el Señor, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se conviertan y se salven. Para eso nos creó. Entonces, fíjense cómo sufrirá Dios cuando un alma le dice que no a su misericordia y que prefiere condenarse por toda la eternidad, porque en realidad no es Dios el que la condena, sino el alma la que no quiere recibir la bondad de Dios, lo que debe sufrir es Dios. Cuando ve que creó las almas para la eternidad con Él y las almas deciden no estar con Él. Por lo tanto, es un Padre, y eso hay que saberlo, y eso hay que recordarlo. ¿Qué es la conversión? Muchas veces nosotros sentimos hablar de conversión, sobre todo cuando se acerca el tiempo de Cuaresma, ¿no? La Iglesia nos habla de conversión, pero siempre se habla en términos de cambio de rumbo. Y es cierto eso, ¿sí? Uno está caminando medio torcidito, el Señor me pide allá, yo estoy caminando hacia allá, tengo que cambiar de rumbo. Bien. Pero hay una conversión que es la que nosotros vamos a intentar, o por lo menos arañar un poquito en estos días, es una conversión más profunda, de cambiar el principio o el eje de nuestra vida. Porque nosotros estamos re seguros, no, yo sé para qué nací, sé que tengo que tender a la eternidad, que he sido creada para la santidad, lo sabemos en la cabecita, pero no baja a nuestro corazón y a nuestro cotidiano hacer, no baja siempre. Entonces, la verdadera conversión es saber o establecer bien el principio de toda mi vida espiritual. ¿Qué es esta? Dios es mi Señor y yo, siguiéndolo a Él, amándolo a Él, alabándolo a Él, voy a ser feliz en esta tierra y sobre todo en la eternidad. Por lo tanto, ahí está el verdadero cimiento de la conversión. San Agustín pedía dos gracias siempre al Señor que te conozca y que me conozca. Ahí está el carozo. Saber realmente quién es Dios, encontrarme cara a cara con Él y decir, este es Dios, no la figurita que yo me había hecho, no lo que me decía mi fe medio apagada, este es Dios. ¿Y quién soy yo? Que soy más chiquito de lo que suponemos, ¿no? Pues no, pero yo me merezco tal cosa, tengo cierto derecho. Somos menos que una hormiga, pero al Señor que te conozca y que me conozca, ¿no? Pero también en esa realidad que nosotros vemos en nosotros mismos de ser una pequeña hormiguita, también hemos sido llamados a grandes cosas. Decía San Alfonso, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Es decir, somos un pequeño barrito. Acuérdense lo que nos dice la liturgia el miércoles ceniza. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Pero ese barro quiso el Señor elevarlo a la dignidad de hijos suyos y herederos de su gloria. Por lo tanto, reconoce, cristiano, tu dignidad. Padre Castellani decía que la humanidad siempre fluctúa en dos errores que son como dos puntas completamente
dispares y que nunca cae en lo correcto sobre el hombre. O hay doctrinas que lo endiosan al hombre, nada de criatura, el hombre que puede llevar toda su vida, el superhombre de Nietzsche, por ejemplo. Es decir, lo endiosan o lo rebajan a ser, como dice el marxismo, un engranaje de una máquina, nada más. Entonces, las dos son erróneas. Dios nos dice la verdad sobre nosotros mismos. Somos un pedacito de barro, sí, pero llamados a una dignidad tremenda de ser hijos de Dios. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Cuando hemos sido bautizados, se nos unge con crisma la cabecita y se dice que vamos a ser configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por eso se le ungió la cabeza, porque antes a los reyes se le ungía la cabeza, se le ungía el pecho cuando iban a ser coronados reyes. A nosotros se le ungió la cabeza porque somos hijos del rey, del cielo y de la tierra. Por lo tanto, esa es nuestra dignidad a la que tenemos que aspirar. Y el hombre, dice el Génesis, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen significa algo que Él tiene que terminar, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido plasmados, se plasmó en nosotros la imagen de Cristo, está media borrosa, de acuerdo a la vida que llevemos, a la maduración o no de nuestra fe, y lo que tenemos que lograr es que esa imagen de Cristo sea cada vez mejor, cada vez más perfecta, porque hemos sido a imagen de Dios. Es decir, es el camino que yo tengo que recorrer, parecerme lo más posible al Señor. ¿Y qué nos dice la Escritura de ese Cristo al cual yo me tengo que parecer? Si soy hijo de Dios, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en eso por ahí deténgase un poquito, sobre todo mañana, ¿no? Antes de la otra meditación. El camino, la verdad y la vida. En cuanto a camino, vamos a hacernos unas preguntitas realmente si estamos viendo o viviendo a Cristo como camino. Fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando sale el pueblo de Israel, sale de Egipto, tiene que peregrinar 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y había una nube que lo guiaba. Esa nube era de día sombra, para que no se calcinaran, obviamente, oscuridad, sombra, y de noche era luz, para que pudieran seguir caminando en la oscuridad. Bueno, esa nubecita está prefigurando a Cristo. Si yo me meto en esa nube que es el Señor, voy a poder caminar bien. Ahora la pregunta es si estoy dispuesto a meterme en esa nube, meterme realmente a seguir a Cristo como Él me lo pida, o si yo me estoy dando algún lujo, decir, bueno, Señor, te sigo un ratito, déjame descansar, vos seguí adelante, yo después te alcanzo. No, yo lo tengo que seguir de acuerdo a lo que Él me pida. Entonces, ¿cómo voy por ese camino? Me puedo preguntar si realmente voy animoso o no, qué cosas me animan en mi vida. Nosotros, por ejemplo, un niño es muy fácil de descubrir qué lo anima. Si yo le doy una escoba, que elija entre una escoba o un alfajor de chocolate, y el chica va a elegir el alfajor de chocolate, salvo que sea santo, digo, no, ofrezco y agarro la escoba y uno dice, va camino a la santidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis alegrías? ¿Qué me da más alegría en la vida de hoy, que hoy llevo? ¿Qué me da más alegría? ¿Realmente mis logros espirituales, las gracias que puedo recibir del Señor, o las cosas que me pasen materiales, familiares, que no son malas? Pero ¿cuál es mi gran fuente de alegría? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está la alegría de mi corazón? Entonces ahí voy a empezar a descubrir si realmente estoy caminando bien, si estoy caminando rápido, o para qué soy rápido. Por ejemplo, capaz somos rápidos para no perder un negocio, pero no somos rápidos para no perder una gracia, por ejemplo, no perder un don de Dios. Para eso tendríamos que ser mucho más rápidos, ¿no? Entonces, si voy caminando, ¿cómo voy caminando? Por ese camino. Decía el Señor en el Apocalipsis, no lo anoté ahí, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4, a la iglesia de Éfeso.
tengo contra ti que has perdido el primer amor. Si quizás nosotros no nos puede decir eso. Es decir, en otro momento de tu vida fuiste más fervorosa que hoy. Y quizás sí. Cuando eras adolescente en el grupo de la parroquia, eras más fervorosa que hoy. Si el Señor nos puede llegar a decir eso. Porque hoy es el mejor día que tenemos que servir al Señor. Hoy tiene que ser el mayor fervor. Si yo puedo decir, no, en otro momento de mi vida fui más fervoroso, estoy errándole. Tengo que volver a ese momento y seguir subiendo. Entonces, que el Señor no tenga que decir esto, tengo contra ti que has perdido el primer amor. En cuanto a Cristo como verdad, y esto también tenemos que analizarlo, porque vivimos en un mundo que nos tira una cantidad de errores y de palabras y de medias verdades, ¿no? El mundo lo que hace no es contradecir la verdad, sino que frente a una verdad, que es la única, te dice millones de mentiras o de medias verdades. Entonces, frente a todo ese palabrerío, la verdad se va ocultando y la forma de vivir de acuerdo a esa verdad también. Entonces, de a poquito mis criterios, que en un momento eran bien marcaditos, yo sigo al Señor, sé lo que le agrada, sé lo que no le agrada, y de repente se empiezan a desmarcar y ya no sé si mis criterios son verdaderamente religiosos o no. Y como decíamos hoy, el derecho de Dios en toda mi vida, en todos los aspectos de mi vida, si mis criterios en la elección de todas las cosas que yo haga, está primero Dios. Yo siempre le digo a las mamás, por ejemplo, cuando van a elegir un colegio para su hijo, ¿en qué piensan? ¿Piensan que ese colegio le va a hacer bien al alma? ¿O piensa que solamente está cerquita de la casa? Nada más. Entonces, son dos criterios completamente distintos. Y padre, me queda media cuadra de casa. Sí, pero hay un colegio que lo puede hacer hilacha el alma de tu hijo. Y ojo que hoy, desgraciadamente, pensar en hacerle el bien a un niño no implica siempre mandar a un colegio religioso. Capaz que acá hay alguna docente que trabaja en colegio religioso, pero hoy los colegios religiosos dejan mucho que desear. Entonces, también eso aparte. Pero si una mamá quiere pensar realmente con criterios de fe, ¿a qué colegio manda mi hijo? Claro. Y mirar con quién se divierte mi hijo, cuáles son los amigos de mi hijo, cuáles son buenas influencias, malas influencias. Esos son criterios realmente de una madre católica que tiene criterios de salvación, ¿no? Una vez le pregunté a una mamá que traía a su niña a la escuela y la estaba gastando, pero digo, sí, muy bien, su niña tiene un muy buen promedio. Yo, dice, padre, eso no me interesa, dice. A mí me interesa que sea santa. Me tapó la boca así. A mí me interesa que sea santa. Y me lo decía convencida realmente, ¿no? Bueno, ese es el interés de una mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios cuando a la hora de elegir cosas, ¿no? Por ejemplo, Santa Juana Beretta Mola, esta mártir de la vida, cuenta a su esposo que ella nunca le exigía nada. Él era el que gobernaba la casa, el que elegía. Lo único que ella decidió el lugar donde iban a hacer su casa. Dice, yo quiero una casa que esté cerca de una parroquia. Nada más. Lo otro, cómo es la casa, yo lo único que te pido es esto. Y se consiguió una casa frente a una parroquia y ella iba a misa diaria, ¿no? Entonces, ese es un criterio. A ver, ¿dónde va la casa? Y no, pero esta vista al mar. Perfecto, lindísimo. Pero ese es un criterio de acuerdo a Dios. Yo quiero estar cerca de un sagrario, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo eligió Santa Juana Beretta Mola, por eso hoy es santa, ¿no? Bien. Y lo tercero, bueno, fíjense antes de pasar a lo tercero, cuando el Señor le dice a los apóstoles, que salió hace poquito en el Evangelio, el Señor primero va a alabar a San Pedro, porque San Pedro lo va a confesar, tú eres el Hijo del Dios vivo. Muy bien, Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Así, un aplauso para Pedro. Bien. Al ratito nomás, quizá en el mismo día, el Señor se pone a hablar de la pasión. Y el que recién lo había confesado dice, no, Dios no lo permita, yo no te voy a dejar. Y Cristo dice, retírate detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos son de hombres y no de Dios. Tus pensamientos son muy naturales,
¿no? Y fíjense cómo se enoja el Señor. Hace un ratito que lo había lavado y ahora le dice, ve detrás de mí, Satanás. Eso está en San Mateo 16, versículo 23. Para que veamos la importancia que tiene para el Señor, los criterios con los cuales nos movemos. Criterios muy humanos, que están muy bien, sociales, están muy bien, pero si no son sobrenaturales, no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado. La prudencia, por ejemplo, ¿no? Que es una palabrita que siempre se usa, muchas veces mal, para de alguna manera ocultar aquello que, el testimonio que yo tengo que dar. No, hay que ser prudente, no vamos a hablar, no vas a hacer que si hablamos nos quiten tal beneficio. Y hay que hablar, punto. Si la verdad merece ser expresada y si Cristo te la pide, tenés que hablar. Y no vas a hacer que si hablamos nos quiten la vida. Y sí, los mártires lo pensaron y hablaron igual, ¿no? Entonces, si realmente nuestra prudencia es según Dios o según la carne, ¿no? La comentarista de las tentaciones de Cristo dice que esa tercera tentación, cuando Satanás le dice que mire todo el mundo y le va a dar todo el mundo, sí, postrado lo adora. Él dice, el demonio no le está ofreciendo algo burdo a Jesús, no le está ofreciendo los bienes materiales, le está ofreciendo el reinado sobre las almas. ¿Qué más tentador que eso? Es la gran tentación. Mirá, yo me voy a ir de la historia. A partir de ahora, vos, en este ratito que estamos los dos solos, nadie te ve, vos me adorás, punto. Y yo me voy, y todas las almas que van a venir en toda la historia se van a salvar, porque yo no voy a hacer nada para condenarla. Es un negocio, nosotros lo hubiéramos agarrado, pero así nomás, es un negocio redondo. Pero Cristo dice, no, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y ese testimonio le va a costar a muchas almas la tentación e incluso la perdición. Pero el Señor, por encima de todas las cosas, venía a dar testimonio de la verdad. El comentarista dice, ¿cuántas personas cedemos a eso? No, pero si vos te callás ahora, después vas a recibir tal beneficio. No, pero si Dios te pide que hable ahora, por más de que el beneficio no llegue nunca. Cuentan de la Madre Teresa, una de las tantas charlas que tenía que dar en Estados Unidos. Había muchas empresas grandes que estaban vinculadas con el tema del aborto. Entonces alguien le hace llegar a la Madre Teresa, antes de entrar en la conferencia, Madre, mire que acá hay mucha gente que puede beneficiar la congregación, pero hay temitas que son muy ríspidos, el tema del aborto, como diciendo, si usted lo pasa un poquito solapadamente. La Madre Teresa se sentó y habló del aborto y condenó a la muerte del aborto como nunca. ¿Por qué? Porque la quisieron sobornar. Quisieron que se callara la boca con tal de un beneficio que iba a ser para su congregación y para la iglesia, que todo lo otro. Tenía que ser testimonio de la verdad. Entonces, nosotros también pensemos si nos movemos de acuerdo a esos criterios de verdad. Y lo último, Cristo como vida. Si realmente vivo del Señor, si vivo de la gracia, o la gracia es algo añadido a mi alma, como algo que se le pegó, como me cambio una campera, o si realmente la gracia es mi vida. Si cuando me falta la gracia, cuando me falta el Señor, realmente me siento mal, me siento desfallecer, me siento que perdí el rumbo. ¿Cuál es mi vida concretamente? Y si el Señor es la fuente de mi vida, ¿no? En el profeta Jeremías, un pasaje que nos puede ayudar muchísimo. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, le está diciendo otra vez al pueblo de Israel. Dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas agrietadas. Eso es lo que hace el ser humano. Busca la vida en cisternas que no la dan, en cisternas agrietadas que se va el agua. Entonces, trato de beber de otra cosa que no es el Señor y siempre voy a tener sed, Es lo que el Señor le dice a la samaritana cuando viene al pozo, mirá, de esta agua siempre va a tener sed. Yo te quiero dar otra agua que nunca va a tener sed.
Pues nosotros tenemos que pensar, preguntarnos si realmente nuestro alimento, nuestra sed está en esa agua de Dios, en esa agua de la gracia, o vamos buscando esa cisterna que están agrietadita y que nunca terminan de darnos la felicidad, darnos el gozo, darnos la paz. Entonces, ¿dónde busco ese alimento espiritual? Bien, esas preguntitas se las dejamos para mañana y terminamos con una poesía de Santa Teresa para que las que no hicieron el retiro el año pasado, porque el año pasado les di un librito de Santa Teresa, no lo van a tener este año, porque no tengo tanta cantidad. Las que no han hecho el retiro el año pasado se llevan de acá un librito con unas poesías de Santa Teresa, porque las poesías nos dicen muchísimo, por ahí nos pegan mucho más que 10.000 palabras del tipo que tiene acá adelante. Entonces, vamos a leer una y de acuerdo a los temas vamos a ir siguiendo las otras, que es esta tan conocida que se titula Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios vale. Así que la que no lo tenga del año pasado, lo retira, y la que quiera colaborar, ahí hay una cajita para que ponga su contribución para que lo podamos seguir editando. Bueno. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, omnipotente Dios,